Estamos en Madrid, precisamente en la sede donde se está celebrando este seminario de inteligencia artificial en salud para profesionales de la comunicación que está organizado por la Fundación Instituto Roche. Evidentemente se está hablando de inteligencia artificial como una disciplina dentro del campo, dentro del mundo de la informática y la ingeniería, cuyo objetivo principal, diríamos, es el desarrollo de sistemas inteligentes capaces de aprender, capaces de adaptarse, tomando como referencia precisamente la inteligencia humana, también en el ámbito de la salud. La temática que vamos a abordar durante estos próximos minutos tiene mucho que ver precisamente con nuestro enunciado: inteligencia artificial y salud. Y vamos a hacerlo hablando con Víctor Maojo. Víctor, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Víctor Maojo es catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica aquí en Madrid y miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Claro, Víctor, lo primero, tenemos muchas preguntas, no vamos a estar un par o tres de horas, evidentemente, porque llevamos ya toda la mañana, pero sí que algunos conceptos básicos, esenciales, incluso diría que fundamentales, para que todo el mundo pueda entender el concepto, para que todo el mundo pueda comprender qué es la inteligencia artificial. Yo he hecho una breve definición, pero me gustaría, en cuanto a su aplicación en la salud, profundizar un poco más. ¿Qué relación se está estableciendo, o mejor dicho, se ha establecido ya entre inteligencia artificial y salud? Bien, desde los años 50 ha habido múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial, y en el área médica concretamente desde el año 1970. Estos tienen que ver con sistemas diagnósticos, por ejemplo, para tratamiento, y también para áreas como por ejemplo para el manejo de las imágenes médicas, para prevención, para salud pública y para otros múltiples temas. Realmente todas las áreas de la medicina son susceptibles al uso de la inteligencia artificial. Y eso sería tanto con el manejo de los conocimientos médicos como con el manejo de datos, que ahora mismo tenemos multitud de datos en prácticamente todas las áreas médicas, desde las que extraer conocimiento que pueda ser útil tanto para la práctica médica como para el descubrimiento científico en la investigación. Claro, porque evidentemente el campo de la salud es solo una posibilidad dentro del amplio abanico de salidas, ¿no?, que ofrece la inteligencia artificial. Pero yo, con esta evolución, desde la década de los 50 a día de hoy, que por suerte la inteligencia artificial ha ido evolucionando, en este momento podemos considerar, o hasta qué punto, Víctor Maojo, podemos considerar que la inteligencia artificial en el ámbito de la salud está cambiando, y no sé si la palabra, la definición será la más adecuada, está cambiando el paradigma actual y sobre todo el futuro en cuanto a su aplicación en la asistencia médica? Bien, si pudiésemos ir a los años 50 y pudiésemos hacer una comparación con lo que es la práctica médica hoy, podríamos ver los cambios gigantescos. Claro. Yo acabé medicina en el año 1985 y me dediqué luego a la inteligencia artificial. Sí. Los cambios han sido sustanciales. Y he estado trabajando en África, por ejemplo, en un proyecto en varios países donde se puede ver cómo era la medicina, prácticamente cómo era la medicina nuestra, ¿no? Claro. Las aplicaciones son gigantescas, particularmente todo lo que se puede hacer con las imágenes médicas. Ha cambiado la radiología sustancialmente, ha cambiado la investigación en el laboratorio. Sí. Por ejemplo, para cuidados intensivos, ¿no?, la cantidad de sensores que hay, de sistemas en una UCI, ¿no?, que tienen que manejar tantos datos, sería imposible para una persona el poder controlar solamente una sola cama, ¿no? Sí, sí. Entonces, y esto abarca todos los sistemas de todas las unidades, ¿no?, para manejo de los electrocardiogramas, la interpretación, manejo de datos. Tenemos que considerar que el 60% como mínimo del tiempo que dedican los médicos es al manejo de la información. Los sistemas de inteligencia artificial constituyen una ayuda enorme en este tema. Claro, pero quizá, Víctor, tendríamos que diferenciar, porque no todo lo que vemos es inteligencia artificial. No. Y quizá esto puede llegar
a provocar interpretaciones erróneas, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? ¿Qué es y qué no es inteligencia artificial? Bien, no es algo tan fácil, ¿no? Porque Claro. cuando estudiaba yo, lo que comentaban nuestros maestros era que la inteligencia artificial en la informática era aquello que estaba por descubrir, ¿no? Ujú. Pero tiene que ver sobre todo con tareas que consideramos como inteligentes, ¿no? Con el razonamiento médico, por ejemplo, con la interpretación visual, ¿no? De patrones, por ejemplo, pues Sí. en caras, en datos o demás. Tiene que ver sobre todo con tareas que nosotros le damos el nombre de inteligentes, ¿no? No son tareas simplemente de computación de datos, Claro. como grandes cálculos o demás, que no son propios de nuestro cerebro, sino las tareas más propias, manejo de razonamiento lógico, memoria, abstracciones, Sí. identificación de patrones en múltiples datos, ¿no? Las cuestiones que llamamos generalmente inteligentes. Aunque algunas de ellas, por ejemplo, hemos visto que son las más complicadas. Por ejemplo, puede Claro. parecer que una araña, ¿no?, o una mosca identifica patrones visuales de una forma fácil, Ujú. o lo que llamamos sentido común. Esas son las tareas que hemos visto que son más complicadas, tal vez, ¿no? El reconocer ciertos patrones visuales en contextos complicados, o también las tareas de sentido común, que todavía no sabemos muy bien cómo poder manejar Claro. con inteligencia artificial. Claro, pero sobre todo en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en la salud, claro, ahí se generan múltiples controversias, ¿no? Por ejemplo, y ahora me avanzo un poco, ¿no?, a lo que quizá llegará o no en un futuro, es decir, un sistema de inteligencia artificial podrá llegar, o ha llegado ya, no lo sé, a facilitar un diagnóstico a un paciente. Desde hace 50 años. O sea, ya hay sistemas diagnósticos desde el año 1972-73, ¿no? Que eran sistemas diagnósticos, por ejemplo, para glaucoma, meningitis, para sepsis y para múltiples otros temas, ¿no? De hecho, yo he estado trabajando con varios Sí. de esos pioneros, ¿no? Entonces ya estaban, ya se está haciendo sistemas para este tipo. Otra cuestión, lógicamente, es que tengan la precisión que los médicos requieren. Muchas veces Claro. los médicos aciertan a lo mejor en algún caso, ¿no? Pueden acertar el 75% de los casos. Si un sistema experto o un sistema de inteligencia artificial Sí. o un sistema de machine learning, como se llama hoy, Sí. acierta un 80%, Ajá. nos encontramos con un cierto dilema, porque Claro. aciertan más que los médicos, pero también fallan, ¿no? Y entonces, Claro. ¿hasta qué punto, hasta qué límite pueden fiarse de ellos? Bueno, Claro. el médico es el responsable del uso de ese Claro. sistema. El médico, en última instancia, digamos que supervisa el diagnóstico Claro. del sistema de inteligencia artificial. Sí. Porque no, iba a preguntar, Ah. a fecha de hoy, sabiendo ya que el diagnóstico ya es posible desde hace incluso algunos años, ¿qué fiabilidad tiene un diagnóstico facilitado por un sistema de inteligencia artificial para proceder luego al tratamiento de un paciente, por ejemplo? Bien, ahí hay bastantes matices. Por Claro. ejemplo, si hacemos algún sistema nuevo, ¿no?, con datos de las imágenes médicas en un hospital, con esos Sí. datos solamente, podemos conseguir fácilmente precisiones del 95-97%, Claro, lo cual altísimas, es un porcentaje muy alto. Sí. Otra cosa es si luego cogemos ese sistema y lo aplicamos en otro hospital distinto. Ahí ya la precisión baja, ¿no? La capacidad de diagnóstico del sistema ya baja, ¿no? Pero en general estamos consiguiendo cada Bien. vez más, y en temas que no tenían solución hace pocos años, ¿no? Por ejemplo, la revista Science vio como logro científico del año 2021 en todas Sí. las áreas un sistema de inteligencia artificial que podía predecir la estructura tridimensional de las proteínas, en algo que no era fácil conseguir para una sola proteína, y esos sistemas pueden conseguirlo para cientos de miles de Claro. de proteínas diferentes. Bueno, es realmente increíble. Claro, todo esto me lleva a... Claro, el tema sería amplísimo y estaríamos horas y horas hablando, pero todo esto me lleva a preguntarle, Víctor, claro, para desarrollar, por una parte, para aplicar estos diferentes sistemas de inteligencia artificial en un ámbito tan fundamental como es la salud, y sobre todo cuando son los médicos en general y los diferentes profesionales sanitarios los que deberán tomar en última instancia determinadas decisiones, para
desarrollar todo esto hace falta, entiendo, un altísimo nivel de formación. Y ahí puede estar la clave. Es decir, ¿están los médicos actualmente preparados o hasta qué punto están preparados o se están formando para desarrollar todos estos sistemas? Hay un matiz, que es que en algunos países sí, y en España todavía es bastante raro que habíamos médicos con esa formación. En Estados Unidos, desde el año 1970, se ha hecho formación con los médicos en estas áreas, ¿no? En España todavía no. En Estados Unidos la informática médica es una especialidad médica. Claro. En España todavía no lo es. Todavía no lo es. Entonces eso es un cambio grande. Si un médico quiere ahora mismo formarse en este área, ¿qué debe hacer? Pues dejar de cobrar sueldo durante un año o dos y pagarse ese curso. En otros países, claro, hay programas donde los médicos cobran por poder hacerlo y tienen el curso gratis, ¿no? Pero esto, permítame, Víctor, quizá es una dificultad insalvable para muchos. No, es simplemente que dediquen los fondos adecuados para ello, ¿no? O sea, existe una idea en muchos programas nuestros del coste cero, ¿no? No, me refería, perdón, porque claro, dedicarse 1 o 2 años a formarse como médico dentro de un sistema de inteligencia artificial, toda esta fase, todo este periodo de formación tendrá un alto coste económico, ¿no? Claro, eso no puede haber futuro mientras no haya algún tipo de ayuda o de alguna financiación para eso. Por ejemplo, yo he estado en 2 programas de los Estados Unidos, en Georgia Tech y luego otro entre Harvard y el MIT, donde los médicos cobran un sueldo por estar allí, ¿no? Claro, sí. Cosa que no ocurre aquí. No. ¿De qué puede depender de que en un futuro, esperemos que próximo, se reconozca la especialidad en España? Bien, es un tema que debería ser científico, pero yo temo que pueda ser político, ¿no? Por los intereses que pueda haber en múltiples sitios. Pero yo creo que eso llegará, o sea, tiene que llegar de alguna forma, ¿no? Y la solución final es encontrar a una persona que sea clave para lanzar todos esos programas, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, que yo tuve una relación íntima con él, ¿no? Durante un tiempo, estaba Donald Lindbergh, que fue el director de la National Library of Medicine, que fue el organismo que estuvo financiando toda esa formación durante prácticamente 50 años, ¿no? Entonces, nuestro problema principal es que los cargos políticos de ese tipo cambian cada poco tiempo. Claro. ¿no? No tenemos una persona con ese liderazgo que pudiese estar ahí, como esta persona estuvo 30 años allí, ¿no? Claro, es un factor diferencial. En todo caso, Víctor Maojo, a pesar de que, como hemos dicho, la especialidad como tal no está reconocida, tengo entendido que el nivel de los médicos que se dedican a inteligencia artificial en nuestro país es un buen nivel. Hay muchos médicos con una gran formación que o se han formado ellos mismos, ¿no? Trabajando con diferentes medios, o se han pagado los cursos, se han ido al extranjero, en algunos casos con becas. Yo no puedo decir que haya tenido gasto porque yo tuve becas, ¿no? Para estar fuera, ¿no? Entonces sí que hay gente, ¿no? O sea, no voy a decir que ha habido un coste cero en el sentido de eso, porque ha habido mucha gente formada y tenemos una capacidad muy grande. Y de repente, y muchas veces cuando vienen profesores de otros países para ver lo que estamos haciendo y ven los medios con los que estamos trabajando, que algunas veces son medios limitados, se sorprenden, ¿no? De la capacidad de hacer una ciencia avanzada que tienen en las universidades y en los hospitales nacionales, ¿no? Claro, estamos hablando, Víctor Maojo, de la inteligencia artificial desde el punto de vista médico. Sí. Pero ¿qué percepción tienen los médicos de la sensación de fiabilidad respecto a estos sistemas que puede tener el paciente? El paciente se fía de lo que le dice un sistema de inteligencia artificial. ¿Tiene credibilidad para el paciente? Bien, para darse cuenta de ello hace falta conocimiento. Hace falta ver cuáles son los límites, cuáles son las características, ¿no? Los pacientes, yo creo que cada vez más, sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque están todos con apps, ¿no? Viendo, entonces están viendo sistemas. La generación digital, ¿eh? Sí. Pero lo de los médicos no son los médicos solamente, los médicos nacionales, sino en Estados Unidos, por ejemplo, los médicos, en una cierta mayoría, tienen una desconfianza con el ordenador, no con la inteligencia artificial. O sea, muchos de ellos preferirían estar todavía trabajando con papel y con un bolígrafo, ¿no? Claro. O sea, no es como una especie como de un mal mundial, ¿no? Que no es tan fácil
estar con un artefacto como un ordenador entre médico y pacientes. El médico tiene que dedicarle tiempo a estar mirando y escribe en ese momento, Sí. no puede estar mirando para los pacientes y el Claro. paciente se preocupa porque piensa que no le hace caso, ¿no? Bien, habrá que buscar un sistema, ¿no?, que permita de alguna forma solventar esta situación. El que lo haga será multimillonario. Sin duda. Víctor, un par de cuestiones más, precisamente. En el ámbito de las aplicaciones de inteligencia artificial, cada vez pues incluso tenemos disponibles en el mercado pues innumerables, vuelvo a repetir, aplicaciones que pueden generar o que generan grandes expectativas. Muchas de ellas expectativas que se cumplen, otras quizá no tanto, pero la pregunta es, yo creo que estamos en un momento de expansión de la inteligencia artificial, pero tanto a nivel médico como a nivel, digamos, de la sociedad en general, seremos capaces o somos capaces de saber dónde están las limitaciones de esos sistemas de inteligencia artificial, o nos dejamos llevar a veces por aquello que nos dicen o nos cuentan, o por expectativas que quizá no se van a cumplir. Bueno, yo creo que hay una fiebre ahora por construir estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Sí, a diferentes niveles, además. Sí, sí. Claro. Porque muchos piensan que son sistemas que podemos hacer fácilmente y que tienen un funcionamiento bueno, como decía, en un propio centro trabajaría muy bien, pero luego Bien, claro, sería distinto en otro centro, y tenemos ese problema de cómo construir. Pero esas limitaciones son conocidas. ¿Por qué? Porque pasaron también en los años 70, 80, 90. Bien. Esos pioneros de la inteligencia artificial se dieron cuenta de cuáles eran esos límites. El principal problema es que han sido olvidados por muchos o son desconocidos por gente que simplemente conoce la tecnología última, pero no conoce la historia de estas aplicaciones. Conocerla significaría darse cuenta de que si nos damos cuenta de esas lecciones, podemos construir sistemas mucho mejores que los que fallaron hace 30, 40 años. Y la construcción de esos nuevos sistemas, pregunto, ¿hasta qué punto dependen del sistema, valga la redundancia, prueba, error, solución, prueba, error, solución? Depende del área concreta de donde estemos, ¿no? Por ejemplo, en las áreas que hoy todo el mundo habla, ¿no?, de Machine Learning, Deep Learning, es una cuestión clave, ¿no? Porque es imposible saber antes de construir algún sistema si funcionará, ¿no? Salvo en algunos casos, ¿no?, con algunos y gente que tenga mucha práctica, mucha experiencia, ¿no? Generalmente es hacer pruebas, saber qué sistema funciona mejor, ¿no? Ajá. Entonces eso, pues, bueno, requiere mucho tiempo, pero para eso lo que haría falta para ello es la experiencia. O sea, personas con experiencia pueden saber ya bastante, de una forma bastante clara, antes qué sistema funcionará mejor con este tipo de datos, por ejemplo. Y por último, Víctor, para concluir, para desarrollar nuevos sistemas en esta eclosión que estamos hablando ahora de multitud de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿qué papel juegan, por ejemplo, para que el futuro pueda ser incluso esplendoroso, las grandes compañías tecnológicas a nivel mundial? ¿Qué papel juegan o deberían jugar? Bien, ahí hay una cierta paradoja, ¿no? Porque hasta hace como 10, 15 años estas compañías eran bastante reticentes en el uso de las últimas tecnologías, por ejemplo, con las historias clínicas, porque querían mantener sistemas que ya estaban hechos, ¿no? Pero hoy, las grandes compañías como Amazon, como Google, como Facebook, son las que están avanzando más realmente a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque le dedican grandes cantidades de fondos y además colaboran con universidades donde piden ayuda, por ejemplo, para algún tema concreto. Esto es radicalmente distinto a lo que era hace tiempo, donde la investigación científica punta se hacía en las universidades. Las compañías grandes en este tiempo le están dedicando grandes cantidades de fondos a la inteligencia artificial y son las que están construyendo los sistemas y los avances más radicales de los últimos tiempos. Bien, con una gran inversión económica, evidentemente, enorme. Vamos a concluir, Víctor Maujo. Cientos de millones como mínimo. Sí, sin duda, cientos o miles de millones, por suerte. Está clarísimo. Vamos a concluir. ¿Cuál es en este momento, bajo su criterio, el reto más inminente sobre el cual se está ahora trabajando en inteligencia artificial? ¿Qué noticia podríamos recibir en
breve plazo de tiempo que sea, pues eso, una gran noticia o que sea incluso una revolución en el ámbito de la inteligencia artificial? Bien, es una pregunta bastante complicada, porque, por ejemplo, Claro. yo que estaba trabajando en ese área, nadie en el año 1991-92 anticipó lo que pasaría con la web, ¿no? Claro. Entonces es bastante complicado, pero, por ejemplo, compañías como Facebook, las de Elon Musk, ¿no? Sí. y otros, están trabajando, por ejemplo, con el interfaz cerebro-máquina, ¿no? O sea, Ajá. cómo poder extraer información directamente Sí. desde el cerebro, ¿no? Sí. Eso puede provocar un cambio radical sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y luego también, Cambio en positivo, entendemos. bueno, O depende del uso que se haga. depende Claro. del uso, ¿no? Tiene un peligro terrible, ¿no? Claro, claro, claro. Tiene un peligro terrible, ¿no? Entonces, esa tecnología probablemente que sea, si tiene éxito, un cambio Claro. radical, ¿no? En Bien. ese sentido. Y luego hay múltiples técnicas, ¿no? Que yo no diría una técnica que esté revolucionando exactamente ahora, sino que yo diría que sería el control de las que ya hay, ¿no? Como Sí. las técnicas de deep learning, ¿no? Y Sí. es mejorar la optimización de esas técnicas, ¿no? Anticipar cuál va a ser la técnica de los próximos años es mal negocio, ¿no? Claro. Generalmente, como alguien dijo ya hace tiempo, uno debe hacer algunas predicciones de este tipo para cuando ya no esté vivo, ¿no? Claro. Para que no se lo echen en cara, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Víctor. Hemos hablado desde aquí, desde la sede donde se está celebrando este seminario de inteligencia artificial en salud para profesionales de la comunicación. Como decía, hemos hablado con Víctor Maojo, que es catedrático de inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Víctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.